Les comentamos que el profesor es máster en Administración de Negocios, Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, es graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica. También el profesor es licenciado en Contaduría Pública, es contador público autorizado y es actualmente el director de la carrera de Contaduría. Recientemente, por cierto, les envío una felicitación a la Florencio del Castillo porque también son una universidad acreditada por SINAES. Tienen convenio con la Municipalidad del Guarco y gracias a ese convenio es que podemos contar con profesores. Ya lo hicimos el día lunes y ahora este día nuestro querido profesor Edgar va a estar en 2 charlas. La primera a las 8 y la siguiente será a las 10 de la mañana. Entonces le damos la cordial bienvenida a profesor, el director, don Edgar Yonicoto. Bienvenido a la Municipalidad del Guarco, don Edgar, de verdad un placer. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Para nosotros la Universidad Florencio del Castillo es un privilegio estar con ustedes y estar apoyando en estos procesos que ustedes están llevando a cabo. Aparte de la carrera de Contaduría Pública, también soy el director de la carrera de Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas. Hoy vamos a hablar de indicadores, de la parte de gestión que es muy importante, y vamos también a comentar un poco sobre lo que es procesos de calidad que no solo se dan en las empresas y en otros, sino que también en otros ámbitos. También hay procesos de calidad, como en la educación o como en las profesiones. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre ese tema que también es sumamente importante para todas las organizaciones. Voy a compartir la presentación y ya ahí está, ¿verdad? Entonces, dale acá. Bien, listo. Bien, ahí van a ver que salen unas letritas ahí abajo y es porque está conectado pues para la parte visual de lo que estoy conversando o estamos conversando, para lo que es personas que tengan problemas de acceso, sobre todo auditivos, así que también es un asunto de inclusión. Indicadores de gestión de calidad. Iniciamos acá. Y quiero decirles que si en el transcurso de la exposición pues ustedes tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, sin perjuicio que al final también pues hacemos el espacio para preguntas. Inicio con esto que viene de la ISO 9000 que vemos ahí, que dice que una organización orientada a la calidad promueve una cultura que da como resultado comportamientos. Y es importante pensar en este aspecto de la cultura, porque la calidad no es simplemente que alguien dijo vamos a hacer un proceso de calidad, sino que hay que vivirlo. Hay que sentir que realmente la calidad es un camino que la organización debe seguir para mejorar en función de lo que el cliente o el usuario final espera de nosotros. Así que no es solamente que el jefe me dijo vamos a hacer procesos de calidad, no. Pensemos qué es y hacia dónde vamos con estos procesos. Porque en la medida en que podamos sentir esa cultura, va a dar como resultado comportamientos, es decir, nos comportaremos en función de esto que se llama calidad, actitudes, vamos a tener una actitud importante sobre la calidad, porque siempre vamos a pensar en que debemos dar un servicio de calidad. Vamos a realizar actividades y procesos para proporcionar valor. Esta palabrita valor es muy importante, porque al final nuestro usuario final o nuestro cliente espera valor, es decir, algo adicional que le satisfaga. Es la satisfacción del cliente por algo. Y entonces le agregamos valor a ese servicio, ya sea que compre algo o
que busque un servicio en nuestra institución. Entonces, ese valor puede ser incluso una satisfacción, recibirlo con atención, resolver un problema siempre que se pueda. Esa alegría que reflejamos o que logramos en nuestro usuario es muy importante. Mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes. Necesidad, expectativa. O sea, el cliente espera algo. Y de otras partes interesadas pertinentes. Eso nos lo dice la ISO 9000. Pero, ¿quiénes son las partes interesadas? Por cierto, bueno, las partes interesadas son otras, la comunidad, puede ser el gobierno, puede ser organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, que esperan algo de la entidad, ya sea privada o pública. Entonces, vean que ya con solo este párrafo encierra un montón de cosas dentro de la organización, principalmente un llamado a crear cultura. Eso es lo importante. Ahora, cuando hablamos de la ISO, ¿qué es la ISO? En realidad es una organización internacional de normalización. Cuando hablamos de normalizar, es estandarizar, es decir, tener servicios que cumplan con un estándar, con un marco básico de servicio, por ejemplo, o que un producto cumpla con unos indicadores específicos para lograr satisfacción en el cliente. Es una federación mundial de organismos nacionales de normalización, organismos miembros de ISO, ¿verdad?, que son parte de él, y nace en el 46. La organización se encarga de promover los parámetros y normas que deben cumplir la fabricación, comunicación y comercio de varias ramas industriales, ¿verdad? Por ejemplo, a veces vemos en ciertos artículos eléctricos, vemos que algunos dicen que tiene un sellito UL, por ejemplo. O sea, es que cumple con un parámetro, ¿verdad? Ese sellito indica que ese aparato electrónico cumple con una especificación técnica. Y sirven también para la calidad de los procesos productivos, control de las empresas y de las organizaciones internacionales que se dedican al perfeccionamiento de la calidad y seguridad en productos en el mundo. Vea que aquí agregamos la seguridad, es decir, si yo compro un artefacto electrónico que no cumple con una norma de calidad, podría sufrir un accidente. Y entonces, la seguridad en esto es muy importante. En términos de servicio, la certeza de un servicio. Es decir, que el servicio, como cumple un estándar de calidad, yo voy a poder lograr que ese servicio satisfaga mi necesidad. De eso se trata esta parte de la calidad. Pero la calidad, que al final, si nos ponemos a pensar en qué es la calidad y encontramos de que hay un elemento importante que es la persona que recibe el servicio y que esa persona tiene una expectativa, al final la calidad es eso, es decir, un servicio que satisfaga una necesidad y que cumpla una expectativa por parte de un cliente, un usuario final al que va a recibir nuestro producto o nuestro servicio. En términos de la calidad, pues también la calidad no solamente la vemos en una oficina, en una entidad o en una empresa, sino que también la podemos ver en educación y la podemos ver en profesiones, porque al final damos servicios. En educación, SINAES, por ejemplo, es un sistema nacional de acreditación de la educación superior, que por cierto, la carrera de contaduría pública de la Universidad Florencio del Castillo es una carrera acreditada, es decir, tiene un sello de calidad. Ese sello de calidad que lo vemos aquí en el logo que tenemos en la presentación, donde dice SINAES carrera acreditada, es porque la carrera de contaduría tiene ese sello. Entonces, SINAES es una institución en Costa Rica encargada de evaluar la calidad de las carreras universitarias y promueve el mejoramiento continuo de la calidad en la educación. Y les voy a contar un poquito la experiencia que nosotros hemos vivido como carrera acreditada.
Cuando uno llega y comienza a trabajar un proceso de calidad, debe tomarse un liderazgo. Es decir, la organización debe, y aquí hablamos del gobierno corporativo, debe tomar una decisión importante, que es, vamos a apoyar el proceso de calidad y vamos a comenzar a generar esa cultura de la calidad. Los niveles directores, los niveles de jefatura deben también asumir esto como algo importante, como un mejoramiento en lo que estamos haciendo. Cuando nosotros llegamos a la Universidad Florencio Castillo y empezamos a pensar en estos procesos, comenzamos a ordenar. ¿Y qué pasa? Bueno, normalmente, y los ticos somos así un poco, yo creo que de Latinoamérica en general, nos cuesta documentar, nos cuesta estandarizar procesos. No, es muy normal en las empresas encontrar frases como, cuando hay un problema, mira, ¿qué hicimos la vez pasada? Entonces, en lugar de, vamos a ver el manual de procedimientos. Entonces, o vamos a ver la política. Normalmente es como hicimos lo anterior. ¿Por qué? Porque no tenemos algo escrito ni normado. Entonces, cuando uno comienza el proceso, comienza a ordenar la casa. Es decir, a estandarizar procesos. Va desde cómo se presenta algo, cómo se hace una charla o cómo se hace un proceso en el aula. Es decir, cuál es la política de inicio de una clase, cuál es la política de cómo se cierra un cuatrimestre, o de cómo o cuáles son los aspectos de técnicos sobre los cuales nos vamos a basar. ¿Qué me refiero? Si es contabilidad, bueno, vamos a usar las normas. ¿Cuáles normas? Las normas full, las NIF full, o vamos a referirnos solamente a las NIF para PYME, o vamos a hacer una mezcla. Ese tipo de definiciones van en función de una cultura de calidad. ¿Por qué? Porque estandarizamos un proceso, pero ese proceso lo estandarizamos en función de las necesidades del mercado. Entonces tenemos un factor que es la parte externa, es decir, el empleador. Esto es en el caso de la calidad, en el caso de la educación. Entonces, comenzamos a trabajar con los estudiantes, que es el usuario, el cliente. Empezamos a trabajar con los profesores, que son la parte operacional de un proceso de educación. Empezamos a trabajar con la materia prima, que es los cursos y sus contenidos. Y con esos tres pilares, y con el gobierno corporativo, que seríamos nosotros, desde la dirección de carrera, comenzamos a hacer un trabajo de mejoramiento y de estandarización, pensando en una acreditación. Entonces, la acreditación busca precisamente normar estos procesos y que la educación tenga un nivel de calidad. Entonces, eso es un proceso de calidad en la educación. Ahora, ¿qué es un proceso en una profesión? Cuando pensamos en un contador público, y lo hago desde la perspectiva del contador público, que soy contador público, nosotros, la profesión, nosotros tenemos guías de calidad particulares a nuestra profesión. Entonces, ¿cuáles son esas guías? ¿De dónde vienen? Bueno, de una Federación Internacional de Contadores, que es el IFAC, que emite las guías de calidad para los despachos de contadores públicos, y también se aplica para los profesionales liberales. Entonces, ¿por qué aquí calidad? Porque evidentemente el contador público que emite documentos de dominio público debe dar un servicio de calidad. Igual que en las demás profesiones deben haber una serie de normativas de calidad. Entonces, en este sentido, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, pues, emite una circular, una guía mínima para la implementación del sistema de gestión de calidad para firmas o despachos. Y básicamente vamos a ver este texto, este párrafo que extraje de la circular,
y me parece muy prudente para ejemplificar aspectos de calidad que se repiten en función de las ISO, porque al final estos elementos que estamos conversando desde una perspectiva de la educación o de una profesión nacen de las ISO. Dice que clientes, entes reguladores, organismos, eso es una consideración, es una consideración que hace el colegio para emitir la circular, y dice que clientes, entes reguladores, organismos internacionales, cada vez son más exigentes con los servicios que se brindan en contaduría pública. Bueno, quítele contaduría pública y póngale otra cosa que dé un servicio en el cual el cliente está siendo más exigente. Entonces, en el caso de nosotros, los contadores públicos, que al final somos auditores, que emitimos documentos de orden público sobre opiniones, sobre los estados financieros, o certificamos cifras dentro de los estados financieros, el ente, quien recibe al final esa opinión nuestra, requiere una seguridad razonable sobre que eso que está diciendo el contador público está bien, y por eso la guía de calidad es muy importante, porque la guía de calidad va a normalizar los procesos que hagan los contadores públicos para poder emitir una opinión o una certificación. Por lo que se hace necesario presentar una serie de herramientas que apoyarán a la persona contadora pública autorizada en el desarrollo del sistema de gestión de calidad, que están comprendidos en el manual. Entonces hay un manual de calidad donde incluso cuando tenemos un despacho de contadores públicos, nosotros tenemos que tener un gestor de la calidad. Y que, por cierto, en SINAES también nosotros debemos tener un gestor de la calidad, que es el que conduce los procesos de calidad y armoniza a la organización para lograr el objetivo final, que es un mejoramiento de la calidad que al final es continuo, ¿verdad? Que por cierto es un tema muy interesante. Cuando usted genera cultura, usted llega a pensar que la calidad es parte de su vida. Es decir, la calidad está inmersa en cada cosa que usted hace, en cada proceso que usted lleva a cabo dentro de la organización. Y se convierte, no quería usar la palabra rutina, porque a veces la rutina nos hace perder el horizonte, pero se convierte en una herramienta de trabajo diario. Es decir, usted siempre va a trabajar en función de calidad cuando logra ese convencimiento. Por eso es tan importante para nuestros clientes que hagamos procesos de calidad. Bien. Bueno, no sé si hasta este punto hay alguien tiene alguna pregunta, alguna consideración. Ok, bueno, vamos a continuar. Bien, ahora que hemos visto esa importancia de la calidad en los procesos y las definiciones y lo que es el ISO, vamos a hablar de algo muy importante también dentro de calidad. Todavía no hemos llegado a los indicadores, pero para poder tener un indicador yo necesito entender primero qué es lo que voy a hacer, de qué estoy hablando, porque el indicador obedece a eso, precisamente, a los objetivos que yo voy a plantear para lograr la calidad. Entonces ese indicador me va a servir como cuando usted, es como un termómetro, ¿verdad? Usted se siente con calentura, pues necesita una medición. Y esa medición es un indicador. ¿Cuál? El termómetro de la temperatura. O usted se siente mareado, usted dice que es raro, me siento muy mareado, me siento descompensado, ¿será que es la presión? Entonces necesito medirme la presión, ¿verdad? Pero el índice por sí solo no funciona, sino que debe asociarse a algo y asociarse a un objetivo, por ejemplo. Pero bueno, primero vamos a ver qué nos dice la ISO 9000 sobre los principios de la gestión de calidad. Un principio es el enfoque al cliente. Indudablemente es nuestro centro, ¿verdad? Nuestra razón de ser. El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente.
Qué interesante, porque entonces no solamente nos conformamos con darle lo que él pide, sino que podríamos dar más, ¿verdad? Exceder esa expectativa. Liderazgo. Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad de la organización. Dicho de otra forma, necesitamos que alguien tome la bandera, no solo desde el gobierno corporativo, sino que desde cada una de las dependencias, cada uno de los departamentos, o sea, tomar esa bandera de liderazgo en los objetivos de calidad. Recuerden que el liderazgo transforma o viene a transformar lo que un jefe es o lo que vemos en un jefe. Cuando usted logra como jefe transformarse en un líder, la conducción de su equipo va a ser diferente a la conducción de un departamento. Es decir, ese equipo va a lograr los objetivos de un departamento a raíz de un líder, porque ese líder es el que toma la bandera, convence, lleva a cabo procesos de calidad y también promueve el desarrollo profesional, el desarrollo personal y profesional de su equipo de trabajo, es decir, los potencia. El liderazgo es difícil, pero se requiere para que los procesos de calidad se logren con éxito. Compromiso de las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la capacidad de la organización para generar y proporcionar valor. Volvemos al valor, vea qué interesante. Exceder expectativas, liderazgo para conducir y generar valor, porque hay un compromiso de las personas, no solo del líder, sino las personas. El líder debe conducir a su equipo a ese compromiso, a esa cultura organizacional, a esa cultura de la calidad. Enfoque en procesos. Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. Resumido esto, lo que quiere decir es que un proceso es un conjunto de actividades. Me despierto, me levanto, me baño, desayuno, salgo. Esos son pasos, todo eso es un proceso. Juntados todos esos pasitos, generamos un proceso. Ahora, ese proceso debe tener una coherencia. Es decir, yo no me baño sin haberme levantado. O sea, hay un proceso. Hay un camino a seguir. Entonces, si nos enfocamos en procesos, podemos lograr definir muy bien qué necesita el cliente, cómo resolverle un problema a ese cliente que me viene a pedirme o a venir a cubrir una necesidad. Entonces, los procesos en la organización son muy importantes porque estandarizan. Y cuando hablamos de estandarización, estamos hablando de calidad. Entonces, ya no pensamos en cómo resolvimos aquella vez. No, vamos al manual, vamos al proceso, que es lo que dice la política, ¿verdad? En esto los estadounidenses son geniales, y yo no sé si han visto en las películas, por ejemplo, un avión que alguien está llevando, un avión que un piloto está conduciendo una situación de emergencia, siempre ve el manual. ¿Por qué? Porque hay un proceso a seguir. Entonces, eso los estadounidenses son muy, muy estructurados, y por eso inventaron en la investigación de operaciones, por eso inventaron los procesos. Mejora. Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora. Siempre buscamos mejorar. Siempre hay algo que mejorar. Y eso es muy importante. Eso requiere revisar los índices, los indicadores, para ver en qué vamos a mejorar. ¿Por qué mejorar siempre? Porque el mundo es así. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos cambiantes. Porque el mundo cambia. Si el mundo fuera estático, no tendríamos que pensar en esto.
pero siempre mejoramos porque hay nuevas cosas que aparecen. Tomar las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos. Usted no tome la decisión de algo si no lo toma con información, con datos, ¿verdad? Es decir, basado en evidencias. Y gestión de las relaciones es el otro principio. Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones con las partes interesadas pertinentes. Por ejemplo, los proveedores es una parte interesada. Es decir, ¿qué le interesa al proveedor? Que usted le compre, que usted crezca como empresa y le compre más, que usted desarrolle productos y el proveedor pueda traérselos, o traer nuevas materias primas. Es decir, son partes interesadas en usted. En la medida que usted como empresa se desarrolle y crezca, ese proveedor es una parte interesada. Pero no solo existe el proveedor, existe una serie de partes interesadas. Son personas físicas o jurídicas alrededor de la empresa o de la entidad que se interesan por el servicio o bien que usted provee. Por ejemplo, a una comunidad le interesa que la municipalidad tenga servicios de calidad porque en la medida en que los procesos sean altamente eficientes se van a resolver problemas de forma o en función de calidad, ¿verdad? Es decir, no vamos a tapar un hueco con algo, con un material que no cumpla un requerimiento, ¿verdad? Entonces, un requerimiento para que dure esa reparación. O no vamos a hacer un proceso en el cual no hayamos coordinado con otra entidad para que revise algo que vamos a hacer nosotros y que no provoque problemas. Entonces, coordinaciones, etcétera. Ese es el tipo de cosas que estamos hablando. Bien. Igual, si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto, y si no, continuamos. Ok. Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces, indicadores de gestión. Ahora sí, llegamos al tema central, que es, ¿qué son los indicadores de gestión de calidad? Ya que para poder yo hacer un indicador, o sea, indicadores son parámetros diseñados para evaluar el rendimiento y la conformidad de un proceso, productos o servicios. O sea, es un parámetro, es algo que me dice, es un termómetro. Por ejemplo, si yo voy en el carro y digo, bueno, qué raro, voy rapidísimo, ¿y a qué velocidad voy? Está el tacómetro, el velocímetro, perdón, porque el tacómetro mide las revoluciones del motor. Pero bueno, entonces, pero son indicadores. Entonces, si ese indicador me lleva a ver que yo voy a 120 y la autopista es de 90, entonces su sujeto me estoy pasando, ¿verdad? Entonces me dice que me estoy pasando. Entonces me indica algo. Para yo poder hacer indicadores de gestión en la organización, yo necesito entender cuáles son mis objetivos dentro del proceso de calidad. Entonces, cuando yo hago un proceso de calidad, un sistema de calidad, tengo que pensar inmediatamente en cómo lo voy a medir. Es decir, cuáles son esos indicadores, termómetros que me van a estar diciendo cómo está el asunto. Eso es hacer como hacer un dashboard o un Power BI donde aparecen botoncitos que te dicen que la entidad está vendiendo muy poco, que está muy endeudada, es decir, una serie de marcadores. Entonces, pensar en el indicador, no lo piensen al final, piénsenlo desde el principio, cuando hacen el objetivo. O sea, ¿cómo voy a medir el objetivo? Piénsenlo de cuando lo están diseñando, desde ahí piénsenlo. Porque muchas veces ocurre que cuando llegamos al final, ese objetivo, por su diseño, es poco medible. Les voy a contar una anécdota. En derechos humanos, en la parte financiera, tenemos un donante que, pues, evidentemente da dinero para diferentes proyectos en educación con mujeres, con desplazados, con una serie de temas. Fuerzas militares, en el tema de derechos humanos. Entonces, en una reunión que tuvimos con los donantes,
con este donante en particular, yo estaba porque yo era el gerente final, yo era el contador a cargo del proyecto. Y entonces presentamos la información financiera de la ejecución y una serie de cosas, y el donante llega y dice, alto, un momentito, yo no entiendo en qué gastan ustedes nuestro dinero. Claro, eso se nos paró el pelo a todo el mundo, perdonando la expresión coloquial. Y es que cuando el donante te dice eso es porque no hay un indicador que te diga cuál es la afectación de ese dinero sobre la educación en derechos humanos. Y entonces no teníamos que decir, porque hacíamos talleres, se hacían capacitaciones, se hacían materiales educativos en derechos humanos, pero ¿acaso los medíamos? ¿Acaso medíamos el impacto que ese material educativo tenía sobre la población meta y cómo cambiaba su actitud sobre los derechos humanos? Nunca hicimos un indicador. Entonces nos pusieron a correr y empezamos a pensar en indicadores una vez hecho el proyecto. Entonces no había congruencia y era un parche, pero al final salimos avante, porque al final sí habían incidencias, lo que pasa es que no las medíamos. Entonces, cuando usted tiene un sistema de gestión de calidad, usted debe tener esos indicadores que le vayan diciendo cómo vamos en términos de esa incidencia sobre la población meta, sobre los objetivos de calidad. Dice que el grado de desarrollo del sistema de indicadores es un reflejo del nivel de madurez de las organizaciones, ya que la calidad de los indicadores es muy importante para la gestión y la toma de decisiones. ¿Ve? Entonces, ese indicador te hace mover el proceso de gestión y te hace calibrar ese proceso. Es de eso que estamos hablando, ¿verdad? Es decir, llevando un nivel de madurez al proceso para que responda a las nuevas exigencias del mercado. En términos de lo que hemos hecho desde la acreditación de la carrera, pues estamos hablando de ese monitoreo sobre los cambios en normativas, los cambios sobre las expectativas de los empleadores, que eso nos da un insumo para poder nosotros calibrar, por ejemplo, los programas de estudio. Si, por ejemplo, sale una nueva normativa y tiene una incidencia sobre el cambio climático, como ha sucedido la reciente norma que salió sobre cambio climático y sostenibilidad, dos normas contables, eso tiene una afectación. Entonces, escuchar a través de indicadores qué opinan los empleadores es muy importante. A través de focus group, que son formas de obtener indicadores, ¿verdad? A través de encuestas, a través del análisis de ese progreso de la profesión, son indicadores también. De hecho, la calidad de las decisiones está directamente relacionada con la calidad de la información utilizada para esos indicadores. Dice que los indicadores nacen de los objetivos de calidad y que son muy importantes definir cuál es el objetivo. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Ahora, los indicadores de gestión deben tener unas características, pues, que sean medibles, cuantificables, ¿verdad? Números de reclamos, por ejemplo, comparables, de comparar un año con el otro. Yo puedo estar comparando, no sé, si yo hago un proceso de mejoramiento a mis profesores mediante capacitación, yo esperaría que eso tenga una incidencia sobre el aprendizaje y yo puedo hacer una medición de cuántos estudiantes ingresaron al Colegio de Contadores Públicos, por ejemplo. Entonces, en el tanto crezca esa afiliación, quiere decir que mejor preparación han tenido esos contadores públicos. O yo podría hacer una medición de satisfacción de los clientes sobre el servicio que le dan mis estudiantes, por ejemplo, una vez que salieron y se formaron, o el éxito que han tenido. Entonces son formas de medir y deben ser comparables año con año. Deben ser útiles, es decir, de acuerdo a los objetivos de calidad. Se deben reproducir, es decir, cualquiera los puede calcular y le va a salir lo mismo, ¿verdad?
y medibles. Hacer un cálculo automatizado de el indicador. Pues, ¿qué tipos de indicadores podemos encontrar? Tenemos tasas de defectos, tenemos satisfacción del cliente, duración del ciclo, cumplimiento de normas y requisitos, calidad del producto o servicio, retención de clientes, tiempo de respuesta, índice de defectos. Vean que están todos relacionados con lo que le damos al cliente, con ese bien o servicio que le estamos dando a ese cliente. Ahora, si usted trabaja en un departamento donde su interacción es con clientes internos, también piense que debe haber indicadores de lo que usted le da a ese cliente interno. ¿A qué me refiero? Un departamento A le provee algo al departamento B y el departamento B le da el servicio final al cliente, ¿verdad? Pero usted como departamento A tiene que analizar cuáles son sus objetivos de calidad para esa información o ese proceso que hace para darle algo al siguiente departamento. Debe analizar cuáles son los objetivos y debe analizar qué indicadores son los más prudentes para poder medir si usted está logrando éxito en los procesos de calidad. Bien. Igual, ¿alguna pregunta, algún comentario? Si no, pues continuamos en esta parte. Bien. Marco conceptual para el diseño de indicadores. Esto es una norma española, la UN, basada también en la CISO, la 66175, que digamos es un esquema que nos permite tener una visualización de cómo sería el diseño de los indicadores. Para poder trabajar en esto, debemos definir primero qué queremos ser, qué es la visión de la empresa, ¿verdad? ¿Qué queremos ser? Las estrategias, o sea, son las grandes líneas de actuación. Una estrategia es una gran línea, ¿verdad? No es la táctica, sino que la estrategia es la gran línea, ¿verdad? Entonces, debemos definir qué queremos ser, que es muy importante saber qué es lo que queremos ser. Grandes líneas de actuación, que es la estrategia, y luego los indicadores se van a alimentar de los objetivos que dicen que debe lograrse, qué queremos lograr, qué debe lograr el departamento, qué debe lograr la entidad, ¿verdad? Entonces, y para poder, una vez que usted define ese logro, que es un objetivo, que al final se traduce en un verbo, en infinitivo, ¿verdad? Para reflejar que hay una acción que usted va a hacer para lograr. Entonces, o de lo que usted quiere lograr, vienen los planes de actuación. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo quiero capacitar a mis profesores en normativa, entonces, o yo quiero dar un servicio al cliente determinado, entonces hay un plan de acción para hacerlo. Si yo quiero mejorar el servicio de atención al cliente, entonces, ¿pero cómo? ¿Y en qué ámbito voy a mejorarlo? O sea, porque yo tuve que haber tenido información de que algo está pasando para mejorar ese servicio, que ahí entra indirectamente. Hice un indicador para medir cómo estaba el servicio y me di cuenta que no lo estoy dando bien. Entonces yo puedo hacer un plan de acción, pero también creo un indicador para poderlo estarlo midiendo de nuevo. ¿Por qué? Porque necesito saber si tuvo éxito. Entonces el indicador que utilicé para darme cuenta que no estaba dando buen servicio, lo vuelvo a usar para ver si mejoró. Ahí entra el tema de comparación.
Entonces los indicadores van a salir de esos objetivos, de lo que se quiere lograr y de cómo lo voy a lograr. Pero sobre todo el indicador se alimenta de ese objetivo, que es lo que estamos viendo acá. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver aquí. Estrategias marcadas por el plan estratégico. Plan estratégico. Un nuevo componente. Y el plan estratégico, donde encontramos la misión, la visión y los objetivos estratégicos. Entonces, sí, esto es en el ámbito de una empresa. Pero piense lo que usted en el ámbito de una entidad, la entidad debe tener un plan estratégico. Cuando nosotros hicimos el proceso de acreditación de la carrera generó su plan estratégico. La carrera de contaduría tiene una misión, tiene una visión, tiene objetivos y por lo tanto tiene un cuadro de mando integral, que es una técnica en la cual usted establece objetivos estratégicos y planes de acción. Entonces, vea que la carrera de contaduría en la Universidad Florencio del Castillo lo que hizo fue basarse en el marco general, la sombrilla, y hacer una sombrillita chiquitita para su ámbito de acción que fuera congruente con la gran sombrilla de la entidad. Y entonces, al tener misión, visión y objetivos estratégicos, somos congruentes con toda la sombrilla grande, porque si la sombrilla grande es azul con blanco, la sombrilla chiquitita es azul con blanco, solo que es más pequeña, pero sigue cumpliendo el requerimiento de que es azul con blanco. Entonces es congruente con la sombrilla grande. Y entonces, al crear su propio cuadro de mando integral, la carrera crea una serie de indicadores, es decir, una serie de objetivos que le van a lograr, le van a ayudar en el proceso de calidad. Entonces veamos aquí el ejemplo. No es de la carrera sino que es un ejemplo tomado de esa guía, de ese marco que les dije anteriormente, que es el marco, se me olvida el número, 66175 de la UNE. ¿Okay? Entonces, veamos la estrategia. La estrategia es diversificar la gama de productos. También suena como un objetivo, pero al final es una estrategia. ¿Cuáles son los objetivos anuales derivados del plan estratégico? ¿De cuál sería la estrategia? De la diversificación de la gama de productos. Sería alcanzar un 10% de la facturación con nuevos productos. ¿Ok? Entonces, ese es un objetivo operativo, ¿no? Porque está anual, tiene una medición, ¿verdad? Tiene un 10% y sobre algo. Indicador nivel 1. Indicadores relacionados con el control de gestión y seguimiento de los objetivos. Para este objetivo, ¿cuál es el indicador? El porcentaje de facturación alcanzado con nuevos productos. Entonces, ¿por qué suena sencillo? ¿Por qué suena lógico? Porque el objetivo y la estrategia me lo hacen ver así. Porque cuando usted entra directamente a crear el indicador, sin tomar en cuenta esto, comienza a ver que no es tan lógico. Si no reviso primero la estrategia y el objetivo. Veamos otro objetivo a nivel 2. Y planes de actuación para cumplir el objetivo a nivel 1. Diseño, ¿a qué se refiere? Que este nivel 1 es el fin último, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo logro aumentar esa facturación? Entonces debe haber un plan, ¿verdad? Entonces una estrategia. Entonces, diseño de 5 nuevos productos en el área de tal y tal. ¿Ok? Entonces, este plan apoya a este objetivo. Este indicador apoya el objetivo general y estos indicadores apoyan a el objetivo nivel 2. Al final, al cabo, todos apoyan a lograr
un porcentaje de facturación en nuevos productos. Porque entonces, un indicador, número de nuevos productos desarrollados, número de unidades vendidas, número de clientes. Es decir, vamos de lo general a lo particular. A eso es lo que se refiere en este diseño de objetivos, de indicadores asociados a los objetivos y a las estrategias. Veamos otro ejemplo. La estrategia a nivel organizacional, internacionalización, nada más, internacionalización. Ahora, el objetivo, aumentar las ventas en Europa en un 25%. El indicador de las ventas mensuales en Europa. El plan, abrir 3 nuevas, este es el plan operativo. Plan operativo, es decir, la estrategia. Entonces, abrir 3 nuevas oficinas en los países europeos de mayor potencial de desarrollo. ¿Cuál es el indicador para este plan? Número de nuevas oficinas abiertas en Europa. Ventas mensuales por oficina. Entonces, vean la congruencia del indicador relacionado con la estrategia y el objetivo. Por ejemplo, vean que aquí hay otro objetivo, aparte de aumentar las ventas, es ser líderes en ventas en Francia. Entonces, igual, ¿cuál es el indicador? Porcentaje de cuota de mercado. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿cómo logro saber si yo soy líder en el mercado en Francia? Tengo que ir a ver, a buscar cuánto representa lo que yo vendo con respecto a todo lo que se vende. Entonces, eso representaría mi cuota del mercado. Y si esa cuota es más del 50%, soy líder. Ventas mensuales en Francia también es un dato relacionado para poder saber cuánto estoy vendiendo y apoya el tema de si soy líder o no. Porque podría ser que sea líder en un mercado muy pequeño que no me interesa. ¿A qué me refiero? Si el mercado se venden 100 productos y yo vendo 50, pero es que en otro mercado donde yo puedo ser líder también se venden 100 millones y yo vendo 50 millones. Entonces hay una diferencia en el indicador. Entonces yo puedo comparar ese indicador con diferentes mercados y tomar una decisión. Salirme del mercado que es tan pequeño porque no va a crecer. Bueno, ¿qué otro indicador necesito para decir si no va a crecer? Bueno, necesito hacer un estudio de mercado para ver si ese producto, qué está pasando con ese producto, por qué no crece y si tiene expectativas de crecimiento. ¿Y qué tendría que hacer para que crezca? Otros indicadores que yo necesito. Es decir, crear indicadores puede ser una cadena muy grande, pero que sea útil, porque va a responder a diferentes preguntas que yo me voy a hacer en este proceso de la calidad. Bien, vamos a ver por acá. Vamos a ver otro ejemplo. En este es un proceso de entrega. Ve que los anteriores son muy estratégicos a nivel macro de la empresa, etc. Pero vamos a aterrizar en uno más interno. Dice proceso de entrega. La misión, poner a disposición del cliente el producto que él dice que requiere, que quiere y dónde lo quiere. Correctamente identificado. Tarea. Esta es la parte operacional. Esa es la misión que nosotros tenemos. Pero tenemos una tarea, que es expedir, controlar el almacén de producto final, seguimiento de las expectativas versus transportistas, gestión de logística. O sea, ¿qué tareas yo hago relacionadas con esa misión? Ahora, estas tareas se convierten en procesos, pueden ser subprocesos concatenados que se convierten en un proceso de entrega, ¿verdad? Porque expedir es parte del proceso, expedir es entregar. Aquí tal vez el vocabulario utilizado es que viene de España, pero si entendemos que expedir es entregar. Entonces, cada uno de estos pasos es un proceso. ¿Quién es el responsable de ese proceso? El director de logística.
Indicadores responsables y periodicidad. ¿Okay? Entonces ya hablamos de los indicadores. Número de incidencias en la entrega. Es decir, cuando entregamos un producto pueden haber incidencia, es un accidente o algo que ocurra. Entonces, atrasos en las entregas. Y vea que tenemos responsables. Un jefe de almacén, un director de logística. Sí. Aquí para activar en Facebook. Tenemos una consulta de una mano levantada de uno de nuestros compañeros. Adelante, Josué. Sí, muy buenos días. Una consulta es sobre los indicadores. Siempre un indicador debe, para medirlo debe ser un número. Sí. Debe ser un grado, sí, un grado de algo, un número, porque debe ser cuantitativo, ¿verdad? Porque a veces las cualidades, que es la otra parte, que no es un número, nos pueden dejar alguna inquietud. Si usted hace un índice donde usted podría hacerlo, pero debe apoyarlo con una cifra, es decir, con algún nivel. Es decir, yo puedo preguntarle a usted, ¿está satisfecho con tal producto? Usted me dice, sí, eso es quali. Pero yo podría decirle, califíquelo, eso es quanti. Entonces, póngale un número de 1 a 10, donde 1 es malo y 10 es excelente. Entonces usted le da un número. Entonces es un grado. Entonces siempre apoyamos, aunque sean cualidades, las apoyamos con un número, ¿verdad? Eso nos hace más, nos da más objetividad en la respuesta. Sí, no sé si le quedó claro. Sí. Sí, o sea, aunque sea cualitativo, habría que convertirlo como a cuantitativo. Para que sea como más objetivo. Correcto, sí. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Perfecto. ¿No sé, alguna otra pregunta? Ok, excelente. Bien, vamos aquí a continuar. Sí. Ve que aquí vea lo que le estaba contestando al compañero. Aquí tenemos número de incidencias en la entrega, eso es un número. Atrasos en las entregas, 10, 20 o 30 atrasos. Pero acá viene un asunto cualitativo, de cualidades. Dice, análisis, tipología, incidencias de atrasos en las entregas. Entonces aquí lo combinamos. Y entonces, la tipología es, ¿por qué se ve el atraso? Porque aquí yo necesito el apoyo de la cualidad, porque yo podría decir, bueno, se dieron 25 atrasos, y siempre la pregunta que se hace es, ¿y por qué? Bueno, de esos 25 atrasos, 13 fueron por que llegó tarde el pedido, o 2 fueron porque mandamos a vacaciones al encargado y nadie sabía entregar. Entonces, siempre apoyamos el número con la cualidad. Entonces, eso nos da un mejor panorama del incidente. Entonces, a esto se refiere eso, análisis de la tipología, ¿verdad? Entonces, ese otro índice nos va a permitir tomar decisiones, porque en realidad, bueno, ahí ya de por sí atrasos es una decisión a tomar o algo que hacer, pero lo otro que uno se pregunta mentalmente, uno como líder del grupo, es, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿En qué voy a mejorar los atrasos? Bueno, es que le dimos, es que llegaron tarde los pedidos, o es que, entonces, ¿por qué llegaron tarde los pedidos? Entonces usted comienza a revisar todo el sistema y ver dónde está el atraso exactamente para calibrarlo. ¿Verdad? Porque eso es cuando un carro falla. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está la fuga? Y para taparla. De eso se trata esto.
Ok. Bueno, esta parte es que el indicador, pues, debe ser documentado, es decir, todo, vea que esto es una hoja de trabajo, en realidad lo que les estoy mostrando, donde viene una serie de información interesante. Vea que aquí está la forma de cálculo. Forma de cálculo, número de incidencias entre el número de entregas por 100. Debe haber un gráfico, indicador, atrasos en la entrega, fuente de información, informe de retrasos en la expedición respecto a la fecha prevista. Entonces, hay un informe que apoya el tema de por qué se dieron los atrasos. Y la forma de cálculo, número de entregas atrasadas entre número de entregas totales. Y una representación gráfica. La representación gráfica es muy importante porque nos permite ver de una mejor forma y más directa qué está ocurriendo. Entonces, para los que sean, que se les facilita las cosas viendo algo, una representación, les va a gustar este tema. Porque, y eso lo buscamos siempre, en la parte financiera nosotros siempre buscamos representar con un índice. ¿Verdad? Es como cuando, si yo le pongo que duramos, digamos, un índice de rotación de inventarios, por ejemplo, y lo hago comparativo, le pongo un gráfico y veo una tendencia a la subida o una tendencia a la baja, eso me pone en alerta más rápido que solo la cifra. Don Johnny. Sí. Creo que es importante poder mencionar a los compañeros que en el caso de nosotros, con el tema de servicios, lo evaluamos. Si bien es cierto, como nosotros lo que brindamos son servicios, podemos hacer encuestas de satisfacción con nuestros ciudadanos, con nuestros contribuyentes, y en las preguntas podemos decir el nivel de servicio, si es bueno, si es regular, si es malo, y con eso podemos cuantificar. Normalmente se hace por porcentaje. Entonces la idea, por ejemplo, un objetivo podría ser de que necesitamos tener un 90% de satisfacción, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero podríamos medirlo a través de preguntas. Hay preguntas que se llaman dicotómicas, que son preguntas que tienen dos respuestas, ¿verdad? Cuando se pregunta sí o no, recibió servicio o fue atendido en plataforma de servicio, sí o no, y a partir de ahí se construye otras preguntas. Y la principal, hay una que va a ser como la principal de todas, que nos va a ayudar para determinar lo que es el tamaño de muestra, ya entramos en la parte estadística, y después vamos documentando y podemos graficar todo eso. O sea, sí es parte de lo que estamos trabajando y lo que queremos incluir acá en nuestra municipalidad. En esa parte estamos ya trabajando con el tema de las denuncias. Creo que ahora las áreas están viendo importantes resultados cuando ponemos las denuncias que están pendientes, las que están sin resolver, las que están resueltas o las que no proceden, las que se cancelaron. O sea, y lo vamos graficando para visualizar todo eso, ¿verdad? Esa información es muy valiosa y puede ser parte también de la definición de indicadores. Pero es como para contarles un poco, ¿verdad?, a los compañeros, de que estamos integrando ciertos indicadores y podemos verlos también como para pensar en los objetivos, en tema de evaluación de desempeño y demás. Ahí por ahí Ruth me está escuchando, creo que le va a parecer muy bien. Desde ya inclusive ya queremos gestionar un taller con la Florencio del Castillo para eso. Muy bien. Sí, al final todo esto que estamos partiendo de un estándar, ¿verdad?, de un ideal, hay que convertirlo a nuestra realidad, ¿verdad? Nosotros, y ya la acabas de mencionar, Gene, esa es la realidad de los servicios particulares, que todo eso está muy relacionado con la propia cultura organizacional y con esa forma en que atienden y esa población, porque las poblaciones no son iguales. Es interesante, o sea, usted puede dar un servicio, el mismo servicio en todas las municipalidades, pero la población es diferente. ¿Por qué? Porque las personas son complejas, ¿verdad? Las personas pensamos diferente, tenemos diferentes entornos, y que eso es muy importante cuando uno piensa en la parte estratégica. ¿Cuál es el entorno? ¿Cuál es el entorno que me influye a mí como entidad? ¿A qué me refiero específicamente? Pongámoslo un poco más coloquial.
hay poblaciones más conservadoras que otras, ¿verdad? Entonces, yo puedo estar en una población no tan conservadora, muy, bueno, tal vez más abierta a pensamientos diferentes, a pensamientos un poco divergentes muchas veces, y entonces hace que la particularidad de atención sea diferente, ¿no? Entonces hay que entender también la población que me rodea. Yo pienso que eso es un factor importante que no debemos olvidar, porque es como en el caso de nosotros cuando hicimos los procesos de acreditación. Tenemos que entender qué es lo que nos pide el cliente, ¿verdad? Es decir, qué es lo que nos piden los empleadores. Y entonces ahí también entra mucho lo que es las partes interesadas. Pero no, excelente. Yo creo que estamos ahí para apoyar lo que ustedes necesiten. Bueno, digamos, siguiendo con estos procesos, que hay formas de cálculo, que ahora Heiner lo mencionaba, ¿verdad? Heiner lo hizo muy bien en la parte de la forma de cálculo que mencionó para poder hacer los gráficos. El tema aquí es que ustedes tengan una herramienta ordenada donde puedan tener todos estos elementos, donde ustedes estén muy claros cuál es su misión, cuáles son las tareas que están relacionadas y cuáles son los indicadores que ustedes están relacionando con esto, y crear un Power BI, por ejemplo, que me permita tener ese pulso de los indicadores, cómo se están moviendo. Bueno, eso era lo que tenía para de indicadores. Ya me excedí un poquito del tiempo, entonces lo que vamos a hacer ahora es pues abrir a preguntas sobre esto que hemos hablado o conversado hoy. Entonces estoy a su disposición para alguna pregunta al respecto. Todos tienen acceso al micrófono. Silvia, adelante. Bueno, muy buenos días. Muy agradecida con el espacio, muy interesante. Bueno, más que una consulta, un comentario. Excelente aporte para nuestra labor. Bueno, yo trabajo en el Departamento de Secretaría del Consejo, soy asistente. El departamento tiene las funciones del departamento tienen un grado de complejidad pues muy diferente al del resto de la municipalidad, no es menos, pero sí es menos complejidad. A pesar de toda la implementación de indicadores, nos lleva a mejorar la labor, ¿verdad? Porque aunque sea pequeña la función, digamos así, o no compleja, la implementación de un indicador que me diga cómo lo estoy haciendo, lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer más ágil, qué puedo mejorar yo para dar un mejor servicio, inclusive a nivel interno, ¿verdad? Me ha servido montones. Entonces pues la charla de hoy me suma montones, muy agradecida. Es muy, muy importante, doña Silvia, lo que dice. Todas las dependencias de una entidad son sumamente importantes. Y como bueno, usted dice, bueno, hay cosas que no son tan complejas, pero hay complejidades que a veces uno se enfrenta. Ya les dije que atender personas es complejo. La complejidad es grande porque las personas pensamos diferente, una serie de cosas. Pero sí es importante esa introspección que usted hace sobre el servicio que ustedes dan. Y eso es muy importante porque desde ahí empieza la calidad. Porque la calidad empieza desde el momento en que yo me pongo a analizar. Claro, le estamos hablando que necesitamos índices, indicadores que me ayuden a poner los pies en la tierra, porque a veces pensamos erróneamente de que todo está bien y el indicador nos dice otra cosa. Pero siempre la autoevaluación sigue siendo sumamente importante y está relacionado con la humildad. Porque claro. No, y lo que usted decía ahora de que los indicadores pues debemos volverlos cuantitativos, a mí me costaba mucho, ¿verdad? El tema de que tiene que ser cuantitativo, pero como le decía yo a Heiner en un momento, si no lo podemos cuantificar, si no lo podemos medir, no lo podemos realizar, ¿verdad? Correcto.
Sí, sí. No, ahora que les daba el ejemplo en derechos humanos, los procesos sociales, los impactos sociales son sumamente difíciles de medir, porque cuando usted hace un taller para mejorar los procesos, digamos, para informar sobre los derechos humanos en una población determinada, o para mitigar la violación de derechos humanos en fuerzas militares, por ejemplo, el efecto a futuro es sumamente difícil de medir. Pasarán muchos años y décadas para realmente lograr medir si eso tuvo impacto. Y a veces se quieren tener impactos de un solo, ¿verdad? Pero en la parte social, ¿cómo cuesta tener un indicador inmediato? No digo que no se dé en el tiempo. Por ejemplo, nosotros desde la dirección de carrera hemos procurado hacer mejoramiento de las finanzas personales, pero estamos trabajando con niños desde la infancia, porque el adulto lo que podemos hacer es concientizar. Aún así concientizar cuesta mucho. Yo puedo hacer un proyecto, hicimos un proyecto el año pasado y es impactólogo. No sé cuándo se va a poder, tendría que darle un seguimiento para ver cuando ese niño de preescolar llegue a la universidad, tendría que volverlo a encuestar, tendría que ver su comportamiento para ver si tuvo efecto. Imagínense todo el tiempo que pasó. Entonces, en la parte social es bien difícil los indicadores. No quiere decir que no se den, no es eso. Es buscar formas de medir impactos inmediatos que se puedan medir y volver a las poblaciones para poder darle seguimiento y poder ver si hay un proceso positivo que se esté dando, aunque sea poquito. Entonces, es una labor de acompañamiento y seguimiento con las poblaciones, en el caso de la parte social, ¿verdad? Que es muy importante. Uh-huh. Sí, tenemos un comentario que nos hizo la gestora de recursos humanos, que por cierto hay pronta recuperación, está afónica. Dice, agradezco mucho el gran aporte en el tema. Se me ocurrió acá un momentito. Es una debilidad actual que tenemos, incluso la parte de la redacción de objetivos, y como lo mencionó Heiner, espero poder retomarlo con el resto de los funcionarios para mejorar. Eso es lo que buscamos realmente, mejorar en todo aspecto, en lo que necesitamos mejorar para brindar mejor servicio. Eso es muy valioso, definitivamente. No sé si tienen más preguntas, alguien puede abrir el micrófono con toda tranquilidad y confianza y aprovechar al profesional que tenemos hoy en esta charla. Si no, entonces estaríamos finalizando. Don Edgar, bueno, yo lo conozco más como Johnny, ¿verdad? Edgar Johnny. Sí, sí, gracias. Vamos a contar con don Edgar a las 10 de la mañana. Vamos a ver si tiene chancecito ahí para que tome café y demás, ¿verdad? Mariluz dice que muchas gracias por explicar un tema tan complejo. También está mencionando ahí. Le gusta el tema, muy bueno, dice José Pérez, de recursos humanos. Yo creo que y muy útil también, tiene toda la razón. A las 10 vamos a estar con la charla gestión de riesgos de calidad. Entonces vamos a tener a don Johnny en esa charla, así que vamos a continuar. Hoy es el día de la Universidad Florencio del Castillo, que muy amablemente nos está apoyando con estas charlas de la primera semana de la calidad. Gracias a todos de verdad por participar. Johnny, muy amable de verdad, y nos vemos en pocos minutos. Claro que sí, ahí estaremos. Gracias.